En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa se repite por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, en el 97.3 de su radio a las 5 de la tarde y que nos puede ver en vivo en la plataforma Facebook a través de NCS Campeche. Voy a presentar a quienes ya están este martes en la mesa. Yolanda Valladares, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. José Segovia, buenos días, Homero, buenos días a toda esa gente que nos escucha esta mañana. Ricardo Medina. ¿Qué tal, Homero? Muy buenos días y les damos nuestros saludos a todos quienes nos escuchan. Alberto Kutz, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los fans de Mesa Revuelta. Mesa Revuelta. Tiene muchos fans. Es la mesa más escuchada de la radio. La radio, sí. En todo el estado. No es por presumir, diría alguien por ahí. César González, buenos días, bienvenido. Hola Homero, hola a todas y a todos, muy buenos días. Pues vamos a empezar con los temas que ya tenemos para este día. La obra que originalmente estaba destinada para la ciudad administrativa fue reinaugurada ayer después de que se llevaron a cabo trabajos de construcción y rehabilitación del que ahora servirá como nuevo edificio de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y ahora será la ciudad segura. Ayer la gobernadora Laida Sansores realizó un recorrido por las instalaciones y los nuevos espacios habilitados para gimnasio, comedor, armería y radiocomunicación, oficinas administrativas, dormitorios, espacios para la atención psicológica y cuidado de los elementos caninos, entre otros, además de que los trabajos continuarán para contar con un centro y consultorios médicos de atención inmediata y especializada, canchas y espacios de apoyo para las mujeres, con una inversión de 105 millones de pesos de recursos estatales. Durante su mensaje, la mandataria destacó el reforzamiento de la seguridad en el Estado y reveló que estas inversiones se llevan a cabo a pesar de los fuertes recortes que este año serán de 4.800 millones de pesos, de los que 6.000 millones con los que contaba el gobierno. Cuestionada sobre el reciente caso de un enfrentamiento entre policías y civiles en la colonia Plación José Ortiz de Domínguez y donde la Fiscalía se encuentra en el proceso de responsabilidades tanto de los civiles detenidos como de dos policías, la mandataria indicó que los elementos arriesgan su vida, por lo que el deslinde de responsabilidades será imparcial, atendiendo también las peticiones para tranquilidad de los familiares de los elementos de la corporación. Bueno, pues ahí está el tema, ya está funcionando la ciudad administrativa luego de 5 años. Bueno, pues qué bueno que esté funcionando porque habíamos visto que pues ha sido un deporte aquí en el estado que edificios que dejan u obras que dejan gobiernos anteriores pues las abandonan, ¿no? Lo vimos con lo que es hoy el nuevo CRE que está ahí en la avenida Ejército Mexicano, con el hospital de la mujer y la familia, el niño y la mujer, y así como esos otros. Bueno, comenzamos con el ala izquierda, con Pepe Segovia. Buen día, Homero. Bueno, el ala izquierda, ¿no? Buen día. La verdad es que cuando hablamos de una ciudad segura, pues lo primero que se le puede venir a la mente es eso, ¿no? La seguridad, la tranquilidad que pueden tener los campechanos. Y cuando hablamos de ese espacio que va a ser para la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado, lo conocíamos como seguridad pública, pues no podemos hablar realmente que un equipamiento de una corporación tenga todos estos servicios. Finalmente, creo que es positivo que una corporación que se dedica a la seguridad tenga espacios propios para capacitación, adiestramiento y ciertos espacios que se pueden necesitar. Creo que eso no es lo negativo del tema de este momento. Creo que lo negativo aquí son las incongruencias, porque si mal no recuerdo, y muchos campechanos recordarán también, este gobierno inició criticando ese inmueble de la administración anterior, a tal grado que llevó al secretario de Obras Públicas a tratar de desmenuzar, por decirlo menos,
en qué se había gastado ese presupuesto asignado y qué es lo que se había avanzado. Y recuerdo muy bien que la gobernadora señaló que había mucha irregularidad, corrupción en esa obra, de los cuales hoy, por ejemplo, yo en lo personal desconozco si hay algún responsable, ¿sí?, de esos señalamientos, porque fue muy criticada esa obra por el gobierno actual. Con ello, ¿qué quiero decir? Que estos espacios creo que de alguna u otra manera estaban destinados para un ahorro en cuanto a la administración pública. Y al destinárselo a una corporación, a una secretaría, pues evidentemente creo que el objetivo principal por el que inició la obra no creo que vaya a ser el objetivo de ahora. Pero lo que estamos viendo aquí ahorita en este reacomodo es si no hay realmente otras prioridades que atender en el Estado. ¿Por qué? Y no digo que esté mal, porque finalmente la corporación, los policías tienen que tener cinto de adiestramiento, estos espacios, sino la ironía del tema es que se habla durante esta inauguración de esta etapa o ya la Secretaría en estas oficinas de seguridad en el Estado. Y que incluso señala a medios de comunicación que son los que están tratando de generar fuegos en algunos ciudadanos con sus comentarios, cuando días atrás hubo, por ejemplo, uno de varios que han pasado en este año y en otros de esta misma administración, que hay conatos de armas de fuego, asaltos, enfrentamientos, balazos. Y donde elementos policíacos se vieron envueltos ahí, lo cual te está diciendo que realmente el Estado no tiene esa tranquilidad que tanto se nos quiere vender a todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que al final del día, yo creo que el gobierno del Estado hace todo lo posible por cambiar la narrativa de inseguridad, hace todo lo posible por ciudadanos que tenemos esa percepción de seguridad que ha crecido en el Estado, que van muchas ejecuciones en esta administración y creo que más de 15 o 20 en este año. 18 en este año, 6 por mes, ¿no? Sí, o sea, es alto el índice realmente de lo que está pasando. Entonces, creo que yo lo digo de manera muy respetuosa, los espacios para las corporaciones siempre son importantes, pero aquí, insisto, es un tema de incongruencia, un tema de señalamientos que se quedaron solamente señalando, sin realmente comprobar, sin castigar, porque finalmente era un financiamiento público. Sí hubo, creo, 2 o 3 personajes vinculados a... Sí, claro, pero realmente el fondo nunca se aclaró el fondo. Y la incongruencia de este gobierno es ese realmente, ¿no? Las prioridades son otras, yo insisto, me parece también un tema más que un tema de espacios idóneos para la corporación, me parece un tema de darle la palmadita a la Secretaría de Obras Públicas, a esta corporación policial, porque ha estado envuelto en problemas importantes. Hay que recordar lo que pasó en San Francisco de Cobén, donde se mandó un grupo de policías al frente en un operativo, y finalmente los policías, este destacamiento sí ha sido no tratado de la mejor manera por este gobierno, y de alguna otra forma lo que está pasando en este momento es tratar de recontribuir lo que ha dejado de hacer el gobierno en favor de sus elementos policíacos. Pero sin duda hay que seguir estar pendiente de esta situación, porque la inversión, que no es menor de 100 millones, creo que se anuncia también otra inversión, no sé qué tanto, creo que otra cantidad igual, porque no ha acabado de habituallarse todo este inmueble en favor de la corporación, pero sin duda pues hay que estar pendientes de ello. Yolanda Valladares. Bueno, creo que, como todos recordaremos, la idea original de esa llamada ciudad administrativa era tratar de descongestionar las oficinas de gobierno. Estaba diseñada para albergar a varias secretarías, porque realmente es caótico asistir a alguna oficina gubernamental en el centro de la ciudad, no hay estacionamiento, hay una sobresaturación de autos, y bueno, el centro histórico está entre la disyuntiva de ser eje de las oficinas gubernamentales o centro turístico para recepción de turistas, ¿no? Creo que eso no se lleva bien, ese congestionamiento que hay cuando pudiera usarse el centro para inclusive ser peatonal, para
para ser más atractivo para los turistas. Sin embargo, me llama la atención que ese espacio tan amplio y tan grande, diseñado para albergar muchas secretarías y desconcentrar la sobresaturación que hay en el centro de la ciudad con el Palacio de Gobierno y tratar de unificar todas las oficinas de gobierno en un solo espacio, pues de un plumazo pues se desconoce esa instalación ya creada, ¿no? Pagada con el erario público, y se le otorga, no sé con qué criterios, parecieran algo caprichosos, pues a la secretaria favorita del régimen, ¿no? A la consentida de doña Laida, para albergar a la policía, cosa que creo que le va a quedar muy grande a la policía, sobre todo porque los elementos de la corporación no están en una oficina, deben de estar en la calle cuidando a los ciudadanos, ¿no? Entonces a mí se me hace un gasto hasta cierto punto injustificable, invertir tanto en una corporación, en la burocracia de una corporación, cuando los elementos de la corporación policíaca ni siquiera tienen los instrumentos para salir a trabajar, o sea, armas, equipo de protección. Acuérdate de aquel famoso incidente que detonó un problema grande, que se volvió un problema de relevancia nacional con los policías, que los mandan a reprimir en manifestaciones y no tienen ni siquiera los aparatos decentes, ¿no? Y que luego dicen que le cobran hasta la gasolina a las patrullas o algo así, ¿no? Entonces no tienen los policías los elementos necesarios para trabajar, pero sí se gastan más de 100 millones de pesos en acondicionar una corporación, que es la burocracia de la corporación, porque realmente el cuerpo de policía que le sirve a la ciudadanía pues está en la calle, ¿no? No está en una oficina de gobierno, ¿no? Entonces me parece contradictorio, y otra cosa que me parece más contradictoria es que la propia Laida Sansores había bautizado ese edificio como monumento a la corrupción. Entonces, sin que hasta ahora haya los ciudadanos conozcan fincamiento de responsabilidades por esa supuesta corrupción que hay, ¿no? Lo que sí, pues es obvio y evidente, es que ese monumento a la corrupción pues solo cambió de manos y se fue a parar a manos de la secretaria favorita de Laida, que es la secretaria de Seguridad Pública. Creo que el Estado tiene muchas carencias y muchas necesidades, y este gobierno se ha distinguido tristemente por invertir en obras como acuérdate que cuando una de las cosas que se le recriminaba a Laida cuando era candidata eran sus famosas escaleras eléctricas que no llevaban a ningún lado en la Álvaro Obregón, o sea, obras sin sentido, sin propósito, y con el sello de un costo político estratosférico y económico, ¿no? Y en este caso, pues vemos obras como esa, que van a servir para albergar al cuerpo policíaco, o obras como el tren de las dos mentiras, el que no es ni tren ni es ligero, que costó 5,000 millones de pesos y tú pasas por ahí y no hay ni pasajeros. Entonces, ¿cuánto dinero dilapidado de los impuestos de los campechanos que no les sirve ni es retribuido en servicios a la comunidad? Eso es el sello distintivo de la casa, a mi punto de vista. Bueno, vamos a ir antes de irnos al corte. Manuel Atocha Hernández Góngora dice: comentaristas, buen día, saludos, dice, desde el Fobiste Pablo García Montilla, gracias por la información. Bueno, vamos al corte y regresamos con los comentarios de Ricardo Medina, Alberto Cutz y César González. Continúa en Mesa Revuelta.
Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso con este tema de la ciudad administrativa, que ahora es la ciudad segura. Ricardo Medina. ¿Segura Pues, para quién? exacto, segura para quién. Escuchaba lo que decía Yolanda en su momento, donde decía que estas obras, ¿no?, que el gobierno del Estado, que el gobierno de Morena viene realizando, no tienen objetivo. Sí tienen un objetivo. Su objetivo es la corrupción, es la tranza, es desviar recursos. Y también revela mucho lo que pasó ahora con esta obra, el tipo de gobierno que tenemos. De entrada, un gobierno, por principio de cuentas, que se dejó llevar por higadazos, ¿no? Porque una obra, un proyecto, una inversión pública que existía de un gobierno anterior, la crucificó, señaló una serie de cuestiones, de irregularidades, de cuestiones negativas, ¿no? Al final fue marginal, las acusaciones fueron, nunca se terminó de aclarar finalmente todos estos supuestos señalamientos de malas obras, de corrupción, nunca. Hubieron personas procesadas, pero al final llegaron a acuerdos finalmente con la autoridad de seguridad, de justicia, ¿no? Y pues uno muchas veces sabe que para quitarse problemas prefieres finalmente doblar las manos, ¿no? Y eso seguramente fue parte de lo que pasó. Entonces, curioso es esto, ¿no? De que oímos que la gobernadora y que todos sus funcionarios vienen diciendo y cacareando de que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, y una obra que hubiera representado un ahorro entre, no sé, 10, 20 millones de pesos al gobierno del Estado en el pago de rentas, y vale la pena decir, muchos de los edificios que renta el gobierno del Estado pertenecen a la familia Sansores, ¿no? Pues bueno. Y Lavalles. Y Lavalles y otros, muchos, ¿no? Pero entonces, esto finalmente, que debería de representar también un ahorro, pues no se está representando ni un ahorro, cuando justamente pareciera que hoy faltara eso. Entonces, un gobierno que actúa con higadazo, pero también un gobierno que usa la seguridad como una manera de buscar recursos, una manera de desviar recursos y de caer en corrupción. Porque finalmente, yo como lo veo es que el término de seguridad para este gobierno lo entiende para hacer negocios. Están destinando 150 millones de pesos a esta obra. Nada más para que tengamos un referente. El total de los recursos destinados a seguridad pública en el Estado en el 2025 fueron 293 millones de pesos. O sea, casi el 40%. Casi el 40% se destinó a mejorar un edificio, a un proyecto. Entonces, como que se me hace un poco desproporcional cuando efectivamente hay muchísimas otras necesidades. Pero todavía se nos hace más desproporcional cuando vemos que, por ejemplo, el famoso C5 costó más de 600 millones de pesos. Y la realidad es que estas obras así relumbrantes y fastuosas que ahora nos están presentando, la realidad es que no han podido lograr el objetivo real en la seguridad. La seguridad no se mide por tener un mejor edificio, por tener más cámaras, por tener camionetas nuevas, se mide por la eficiencia de la policía para parar, detener, prevenir los delitos. Y en Campeche eso no está ocurriendo. Al contrario, ahora pareciera incluso que los delincuentes ya le perdieron el miedo a los policías porque los reciben a balazos. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Campeche finalmente, un lugar que era medianamente seguro, ahora ya no es seguro. Entonces, la seguridad para este gobierno de Morena es simplemente una cuestión de negocio, no es otra cuestión. Y por último, a mí me llamó mucha atención que en las propias publicaciones del gobierno del Estado, donde dan a conocer esta inauguración, y así como en otras plataformas, ¿no?, que también subieron la noticia, pues hay varios comentarios ahí que dicen que realmente cuestionan de dónde fue ese dinero, porque dicen que lo que realmente pasó es que simplemente pintaron escritorios, le dieron manito de gato a algunas cosas que ya existían, ¿no? Y que finalmente fue como un reciclaje de lo que ya existía en las otras oficinas. Habrá que investigar si eso es cierto, porque si eso es cierto, pues todavía ahonda y agrava finalmente la situación de un mal ejercicio de recursos. Al final, ¿qué es lo que vemos? Una
Un gobierno que finalmente actúa sin un plan, sin una claridad, que no le da continuidad a las cosas, pero que finalmente cuando decide qué hacer, porque hay que decirlo, parte del motivo del motín, de la protesta de los policías hace un año, fue también las malas condiciones que existían. Tuvieron que tardar más de un año desde las quejas de los policías para darles una respuesta, pero aparte una respuesta que pareciera que realmente lo que están haciendo es usar a los policías para embolsarse una buena cantidad de dinero. Bueno, y a lo mejor están confundiendo también lo que decías de la manita de gato, porque el otro día subieron unas fotos de la policía de Campeche donde están lijando y pintando los lockers por todos los mandos y los policías, ¿no? Para mejorar las instalaciones donde están. Alberto Kutz. Pues ya casi dijeron todo, así lo que se tenía que decir de esa obra. Hay que recordar que Alejandro Moreno, cuando fue gobernador, se especializó en vendernos maquetas. Y una de las maquetas que casi concluía era la de la ciudad administrativa, porque no la terminó. Bueno, y otra que tú no quieres ver, pero yo veo todavía el estadio allá enfrente de la de la plaza. Allá. Ah, sí. Esa, pero tú porque no lo quieres ver, pero yo cada que paso lo veo. Ese es virtual. Esa es la que atrae más turistas en Campeche. Bueno, esta maqueta casi terminada fue, pues, satanizada por llegando Laida. Fue lo primero, al exsecretario de Obras de Alejandro Moreno, lo llevó incluso, lo exhibió, le dijo a ver dónde están. Hasta se murió de eso, del disgusto. Don Hilberto Buenfil, ya estaba viejito. Entonces, y había un asunto que hay que recordar, que vale la pena recordar, que no dijeron los que me antecedieron, que había un litigio por aquello de los terrenos. Cuando se hizo esa obra de infraestructura vial, hicieron dos avenidas muy importantes, la continuación de la Lázaro Cárdenas que sale hasta el periférico y la otra que le llaman Héroes de la Salud, que sale a la Secur, que es la que da a la ciudad, la que iba a ser la ciudad administrativa. Se invirtió un montón de dinero, muchísimo dinero, que benefició a terratenientes de Campeche históricos, es decir, dueños de amplios terrenos en Campeche. Por eso la vivienda en Campeche es muy cara, porque mucho terrateniente todavía hay, ¿eh? Pero llamó la atención porque había el litigio de que no se había concretado la compra-venta de los terrenos y que por eso Alejandro Moreno no podía concluir. Pero esos terrenos no pertenecen a la familia de su secretario particular. Para allá voy yo. ¿Qué? Bueno que me lo recuerdas. ¿Qué? Para allá voy, por eso había que hacer el análisis anterior, porque resulta que después de esa exhibida abandonan un año esa ciudad administrativa, pero uno de los involucrados en esos terrenos, uno de los Castilla, lo llaman para hacer el cargamaletas de doña Laida en la oficina de la gobernadora. Y ¡pum!, desapareció toda la investigación sobre ciudad administrativa. Increíble, increíble. Se aligeraron algunas cosas. La secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, agarró y dijo, no, pues está bonito el edificio. Y se instaló desde hace 2 años ahí. No es de ahora. Allá se instaló sus oficinas y dejó que la corporación siguiera trabajando donde está actualmente, sobre la avenida López Portillo con Lázaro Cárdenas. Posteriormente fueron ampliando su campo de ocupación. Y llegó el momento en que no podías entrar a esa ciudad administrativa, ahora ciudad segura, porque había un retén en la entrada y no te permitían. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces como chismoso, y la verdad, las instalaciones son de primer nivel. La verdad, el proyecto era muy bueno, tenía creo 3 elevadores para eficientar. Escaleras eléctricas y todo. Sí, escaleras eléctricas para eficientar la Secretaría. Iba a estar la Secretaría de Finanzas, iba a estar, me parece que Economía. La idea era que los ciudadanos, para hacer algún trámite, todo lo hicieran en esa área. Porque esa zona está descongestionada, ¿no? Efectivamente, y tenía un amplio estacionamiento, todo muy bien.
de la noche a la mañana nos cambian la jugada, ahora es ciudad segura. Me llama la atención eso, que no se logró clarificar qué pasó con el asunto de la corrupción ahí. Me parece que la gobernadora, si no da a conocer qué pasó con esos recursos que se invirtieron ahí y cómo están lo de los terrenos, está encubriendo la corrupción. Y eso es grave, porque se está hablando de muchos millones de pesos. Y desafortunadamente su secretario de la oficina, Castilla Sar, pues está cercano a eso, y esto huele muy feo. Pero vamos a otro tema. Me parece que la inversión de la que están hablando de 105 millones de pesos, hay opacidad, porque el día de ayer que hacen el recorrido, solo llegan a una parte de las instalaciones. Nunca hicieron un recorrido para mostrar lo que se invirtió. Dicen, bueno, se compraron al estilo de la secretaria de Turismo. Le compraron unas cajas de bolear a los policías, y esa es la gran obra que mostraron ayer. Eso fue lo que mostraron, a la gobernadora boleándole los botines a un policía, a una policía, no lo sé. Bueno, a lo mejor le quería lavar los pies, así tipo Semana Santa. Sí, pero aquí es lo que llama la atención. ¿Qué está pasando con todos esos dineros que está administrando la Secretaría de Seguridad Pública? Y vamos al asunto mucho más grave. No es una secretaría que esté dando resultados. Y voy a poner unos datos que me parecen muy graves. Del 2022 al 2026, hasta la fecha, se llevan en Campeche más de 350 homicidios dolosos. ¿Qué quiere decir dolosos? Son delitos intencionales, homicidios donde una persona le quiso quitar la vida a otra persona o se la quitó. No es por accidente, no es por enfermedad. ¿Y qué ha pasado? No se han integrado carpetas de investigación con suficiente bien estructuradas para que se encuentren a las personas que han cometido esos ilícitos. Solo en la Fiscalía han habido puras carpetas abiertas. No hay resultados. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que es un gobierno en el que, primero, escupe para arriba, y cuando escupes para arriba, te cae la saliva en la cara. De esa obra de Alejandro Moreno, que tanto criticaron, ahora se están colgando una medalla que no les corresponde. Pero además, dejemos que no le corresponda. Qué bueno que han retomado una obra para culminarla. Pero uno, no mostraron imágenes de terminada la obra, no está terminada. Dos, esa obra, pues todavía tiene cosas turbias de quiénes son los dueños, si el gobierno ya deslindó propiedades, si es un edificio ya de propiedad del gobierno o se está invirtiendo en una propiedad en la que no hay la certeza jurídica de la misma. Y por último, para terminar, me parece que la gobernadora en este sexenio le ha solapado todas las pillerías de la Secretaría de Seguridad Pública. Y lo digo con derecho y de frente, porque si este gobierno ha tenido un problema, aparte de otros, pero el más grave creo que es la atención a la seguridad. Con Alejandro Moreno había, por lo menos en su sexenio, tuvo entre 150 y 200 homicidios dolosos. En el de Laida ya rebasó los 350 y contando, porque todavía le falta año y medio para terminar. Bueno, César González. A ver, primero lo que habría que significar en este tema que tiene que ver con justamente la apertura, porque nunca hubo una apertura oficial, no es reinauguración. Estamos hablando de la inauguración oficial de justamente este edificio, que en su momento fue pensado justamente para, como ya se comentó aquí, para deslindar algunas oficinas administrativas del gobierno del estado de Campeche. Sin embargo, sí hay que precisar que en el antecedente nunca se tuvo la propiedad justamente del edificio. Inclusive revisaba las notas que habían salido en su momento, donde la Auditoría Superior del Estado de Campeche había detectado irregularidades por 80 millones de pesos en alfombras
para Ciudad Administrativa. 80 millones de pesos para alfombras, justamente. También hablaron este de que edificio. había irregularidades en la cuestión de ¿Y cuántos fueron a parar al bote por eso? Entonces, Ventanales y justamente todo. lo comentaba porque el edificio era un cascarón. Era un cascarón muy bonito por fuera, pero no tenía ni siquiera conexiones justamente a la vía eléctrica, no tenía justamente aire acondicionado, que para hacer un inmueble con los calores de Campeche, pues justamente necesitaba de este instrumento necesario. Entonces, doy el contexto justamente que no se ha comentado por acá, porque es importante decir, no es una reinauguración, es la inauguración oficial justamente de una parte de este gran edificio que todavía no está completo, ¿sí? en su operación. Es decir, lo que yo entiendo desde donde hemos justamente analizado este tema es que serán otras oficinas también las que se trasladen para allá, como cuáles, como la Fiscalía del Estado, ¿sí? Para justamente tener no solamente la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, sino también albergar a la Fiscalía. Bueno, En y ese pudieran ir sentido. bomberos también y todo, ¿no? Pero los bomberos han tenido ya una rehabilitación Sí. también importante cerca de un famoso gimnasio que está también a la vuelta de Ciudad Segura. En ese sentido, nosotros sí significamos en demasía, ¿sí? Ampliamente, la apertura de este edificio para las y los agentes policíacos. Yo recordaba en esta mesa, hace algunos años, cuando sucedió el tema de Coven, cómo esta mesa se El operativo desgarraba fue- las vestiduras por decir que no habían instalaciones dignas para las y los policías, que los tenían abandonados. Bueno, hoy el discurso ya cambió. Hoy el discurso ya es otra cosa. Bueno, pues los diputados también decían eso, ¿no? Fueron allá y A ver, vieron, Homero, estaban- yo era diputado en ese momento Sí, y yo claro, también me lo acuerdo. y yo también lo Fuiste, fue signifiqué Antonio y lo Jiménez, fue recalqué. Malavé. A ver, Homero, yo lo recalqué. Y fue justamente uno de los temas que de manera directa confronté a la secretaria de Claro, Seguridad en la Pública, comparecencia. en la comparecencia. ¿Cómo no? Pues hoy me da mucho gusto celebrar que ahora sí tienen las instalaciones dignas que merecen. Hasta los Siempre, perros. siempre, hasta los binomios caninos, sí, por supuesto, siempre se comparaba a Yucatán. Siempre que pasabas por el periférico de Yucatán veías las instalaciones amplias, dignas de los elementos de seguridad de Yucatán, ¿sí? Y todo el mundo envidiaba, justamente. Bueno, hoy lo tienen nuestra policía campechana. Y qué bueno, hay que celebrarlo, hay que enorgullecerse de eso. ¿Por qué? Porque sí son los que justamente ponen el pecho cuando se tienen que dar sucesos, como los que recientemente se tuvo, donde hay 2 policías lesionados. Y en ese sentido, pues bueno, está toda la confianza para con ellos. Y pues bueno, en ese sentido, pues bueno, yo sí veo las modificaciones. De entrada, justamente las conexiones eléctricas, eso es ya todo un tema. Segundo, la regularización del terreno, sí, por supuesto, estoy seguro que ya se tiene, no tengo esa certeza en la mano, sí, pero si ya se tuvo justamente, si ya se tuvo una inversión importante. Nosotros estamos conscientes en este gobierno de la Cuarta Transformación que para invertirle a un lugar se tiene que tener la propiedad, algo que no se hacía justamente en los gobiernos del PRI. ¿Cuántas escuelas no hicieron en terrenos que no tienen la certeza jurídica de la propiedad? Y eso es un problema a la hora de invertir dineros, porque hoy justamente una de las cosas que la Auditoría Superior del Estado de la Federación te observa es justamente la propiedad del terreno. Para tener una conexión con CFE necesitas la propiedad del terreno. Entonces necesitas justamente darle certeza jurídica a los espacios para tener todo tipo de servicios al alcance. Dicho esto, pues entonces sí, significamos y aplaudimos y reconocemos el trabajo que ahí se está invirtiendo para la seguridad, para la dignificación y para el descanso también, porque tal vez no lo sepan quienes, algunos de esta mesa, pero las y los policías sí duermen ahí. Las y los policías sí descansan en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Es decir, sí descansan, sí mantienen ahí un tiempo, que es a veces en donde hacen el cambio de turno. Vaya, los protocolos justamente de relevos no los tengo tan claros, pero lo que sí tengo certeza, porque en su momento fui, es que sí descansan. Ahí sí tienen un momento de desestrés justamente al momento de rotar. Y en ese sentido, qué bueno que lo tienen, qué bueno que tienen espacios públicos justamente de calidad, porque además, fuera de todo esto, fuera que sean policías,
siguen siendo pueblo, ¿sí? Y como todos los bomberos, ¿sí? Los fiscales, los enfermeros, vaya, como cualquier oficio o profesión, merecen un espacio digno. Y en ese sentido, lo aplaudimos y lo reconocemos. Vamos a un corte y regresamos con los comentarios de José Segovia y Alberto Cutz. Y bueno, sí. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, Edmundo Dantes, yo como pueblo quiero saber qué empresas campechanas dieron la proveeduría en la inversión de estos 100 millones de pesos, porque la industria en Campeche se muere y el gobierno tiene la obligación de generar políticas públicas para desarrollar al Estado, pero de no cumplir están traicionando al pueblo. Edmundo Dantes. Gloria a la patria. José Segovia. Escuchaba atentamente a los compañeros, a César. Creo que en mi comentario fui muy claro al respecto, ¿no? Yo creo que hay ciertos espacios que necesita una corporación y que de alguna otra manera se está cumpliendo aquí con llegando a este complejo. Pero yo sí señalé muy claramente que hay mucha incongruencia, sobre todo cuando hablamos de presupuestos, recursos. Ya hablamos, toda esta mesa ya ha comentado, bueno, la gran mayoría el tema de lo que se ha invertido y que no hubo esa continuidad de un gobierno a otro. Y lamentablemente los que pagan los platos rotos son los ciudadanos con su contribución, porque finalmente ese gasto viene de la contribución de todos nosotros, hay una obra que no tiene continuidad. La gobernadora también señala que hay un recorte muy importante de la federación al estado de Campeche, lo cual también es un tema de incongruencia, porque si ya le estás invirtiendo un recurso importante a este inmueble, el cual uno de los objetivos era reducir los costos de renta y otros más, pues creo que lo más congruente hubiera sido invertir ese dinero, seguir con el mismo proyecto principal, llevar a las oficinas y ahorrarse un recurso cuando tú mismo como gobierno estás anunciando un recorte muy importante al estado de Campeche. Esos son los temas que creo que hay que señalar y ser muy puntuales. Obviamente el tema de los terrenos, claro que tiene mucha importancia, pero aquí el tema son las congruencias e incongruencias del gobierno. Entonces, insisto, también el tercer punto es el tema de inseguridad. Se intenta cambiar la narrativa con un tema de seguridad y cuando esa decisión realmente lo tienen los propios ciudadanos que nos están escuchando en este momento, si la percepción o no, o la seguridad o no la tienen en su calle y en su colonia. Entonces creo que ahí lo dejaría. Es una vez más incongruente. Está muy claro que el gobierno, y segundo al compañero de ustedes, es que no tiene un proyecto de inicio, ha ido conforme a la marcha tratando de reinventar o sacarse de la manga un proyecto que pueda tener de manera estatal, porque realmente no lo tiene. Ya se está acabando el sexenio y no tiene un proyecto propio estatal con recurso propio para generar y dar a conocer en el estado de Campeche. Y está utilizando esta obra, una vez más, como un gobierno morenista, tratar de tirar piedras a los gobiernos anteriores para no ver, o los campechanos no veamos, la falta de oficio de este gobierno en esta administración. Y además importante ese recorte del que habla, ¿no? Lo que dice que, claro, lo que quiere, lo que nos dice de nuevo, lo que siempre hemos sabido, que la federación no nos quiere, el gobierno que llegue sea del mismo partido, sea de partido distinto. Eso es lo más triste, Homero. Eso es lo más triste, que cuando se supone es un partido un gobierno emanado del mismo partido, hablamos gobierno federal, gobierno del estado, esperas de alguna otra manera más empatía en cuanto a los presupuestos y obras necesarias para tu estado, pero evidentemente esto no ha sucedido. Pero bueno, López Obrador no quiso a Campeche porque ayudó a Tabasco, ayudó a Quintana Roo, ayudó a Chiapas, ayudó a Yucatán. A quien nos dejó pintado finalmente con la brocha fue a Campeche particularmente. ¿Sí? O sea, a lo mejor el problema aquí es de que nos vendieron que había una excelente relación entre el gobierno del estado, el gobierno federal, y realmente eso no se reflejó nunca por ningún lado, ¿eh? Y retomando aquí lo que decía César, no, aquí nadie se discute que se le den buena atención y se le dé finalmente condiciones dignas a los policías. Nadie lo puede discutir eso, al contrario. El problema es que están usando a los policías para sus tranzas. Están poniendo por delante, decir, vamos a mejorar la condición de los policías para hacer tranzas, para desviar recursos, para hacer gastos que finalmente no quedan claros.
este señalamiento que se está haciendo y entra a las páginas del gobierno del Estado, entra a las otras páginas de otros medios, de otras plataformas que transmitieron en vivo la noticia. Hay un montón de comentarios ahí que señalan particularmente eso, que únicamente llevaron escritorios viejos, lockers viejos, cosas distintas, o sea, para pitarlas, y que finalmente es lo que están usando. Si eso es así, entonces ese gasto de 105 millones de pesos simple y sencillamente quedó en la bolsa de alguien más, no en beneficio de los policías. Sí, yo nada más quisiera agregar un poquito del asunto de que hace un año cuando ocurrió el motín de los policías por falta de equipos, falta de preparación, falta de muchas cosas y falta de sensibilidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, porque ella fue incapaz de dialogar con los policías que estaban exigiendo mejores condiciones. ¿Y qué pasó con esos policías que se amotinaron o que exigían eso? ¿Qué pasó? Buena parte los corrieron. Los corrieron, es decir, los que ahora van a recibir un beneficio son los que... los nuevos. Los que recontrataron, pero los que tenían un historial de trabajo en la policía, que tenían 5, 10, 15, hasta 20 años, los corrieron, ¿eh? Y no les pagaron lo que debían, conforme a la ley. Entonces, qué bueno que están equipando a la policía actual, pero hay que puntualizar algo. A otros los corrieron sin darles su beneficio. Y dos, no hay resultados en seguridad. Porque, ¿cómo es posible que teniendo uno de los mejores C5 del país que nos presumen, que ya llevaron a todos, hasta el panadero, ya llevaron a ver el C5? Pero no es posible que ocurra un ilícito grave de estos motociclistas que ultiman a la gente. ¿Y dónde están las cámaras? ¿Y dónde está la policía para atrapar a estos? Lo único que aparece es, vuelvo a insistir, se abre una carpeta de investigación y punto. Adiós. Adelante. Solamente agregar, porque es importante decirlo, en su momento se les pidió a aquellos y aquellas que justamente exigían lo que acaban de comentar, que se discutiera y que se dialogara al interior de la Mesa de la Paz. Fueron 3, 4 llamados que se hicieron y no hubo respuesta. Y justamente luego vimos operadores políticos entrando a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, justamente manejando en aquellos momentos, aunque no es el tema, es importante precisarlo. Y lo otro es que, a ver, esos 105 millones, nada más justamente de regularización de conexiones, de adecuaciones justamente de aires acondicionados para un espacio tan grande, además de los inmuebles que vimos y demás, ¿sí? Como las camas, los gimnasios, el gimnasio que está muy bien, que es de último nivel, ¿sí? Pues eso tiene un costo y una inversión, ¿sí? Ahora, que si nunca se han dado la tarea justamente con compañeros y compañeras de su mismo entorno de trabajo, de recomponer y reusar los espacios que tienen justamente a disposición, como puede ser una puerta, como puede ser un locker, bueno, pues entonces eso pues nunca ha sido un trabajo por el que ellos hayan desempeñado, quienes hayan ocupado puestos al interior del gobierno del Estado, de cualquier otra institución. Pero una vez que tienes ya una infraestructura digna, ¿sí? Y lo que necesitas es una manita de gato, también se puede hacer y se pueden rehusar las cosas, ¿sí? Entonces, justamente esos comentarios que hacían mención de que hubo rehabilitación de lockers, por ejemplo, de escritorios, qué bueno. Quienes están al interior de los espacios públicos dirigiendo. Pero sabemos también que no lo hacen los jefes, ¿no? Eso nada más es para la foto, eso hay que poner que están los jefes lijando y digo eso. Te diré que cada quien puede hablar por sí mismo. También tiene su gente de mantenimiento ahí. Totalmente, pero cada quien puede hablar desde su propia trinchera, ¿no? A lo que yo voy y lo que quiero hacer énfasis es que eso sucede, y eso puede suceder, y eso también te da una parte de, nuevamente, de incorporación, de sentirte parte justamente de la institución, y que pues bueno, eso no quiere decir ni desestimar que no se haya invertido, porque para hacer eso pues también se tiene que comprar que la pintura, que la lija, que las y demás. No son los millones de pesos y no estoy de lo que estoy hablando. Yo recuerdo que esos trabajos sí se pueden. Yo recuerdo que en la administración pasada un rector del Instituto Campechano se le ocurrió esa tontería y además, sabiendo que en el instituto ganaba muy poco, obligaba a los maestros a comprar la pintura y la brocha y todo, y además los ponía a pintar los sábados, ¿no? Entonces... De Sandoval no está hablando.
Ahí está la cosa. El problema no es que rehabiliten, el problema es que los cobran como nuevos. Ese es el problema. No creo. Bueno, un mensaje, buen día. Bueno, pide no revelar su nombre. Buen día, estoy escuchando Mesa Revuelta. El incógnito. Cuando entró este gobierno se fueron sobre los gordillos, que eran los corruptos que trabajaban en la ciudad administrativa. Y este año les dieron su reconocimiento como grandes empresarios honestos. Bueno, cambiamos de tema. ¿Cuál es el segundo? ¿Ibas a decir algo más, Yolanda? No, nada, no hay ¿Cómo nada va? que decir. De los boleros. La Secretaría. ¿Qué? La Secretaría de Gobernación confirmó 11 bloqueos totales y algunos parciales en las carreteras del país por parte de la Asociación Nacional de Transportistas, la ANTAC, y productores agrícolas. El paro afectó al menos a 9 estados: Estado de México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Las organizaciones piden que se actúe contra la violencia en las carreteras de la República, donde sufren ataques contra su vida, robos y extorsiones, además del alto precio del diésel que impacta en sus operaciones. Vamos al corte y regresamos porque abrió la chequera el productor. Ya hemos hablado de turismo. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Yolanda Valladares. Bueno, pues el tema del transportista, definitivamente, si no mal recuerdo, la presidenta Sheinbaum había dicho que cuando se disparara el precio de la gasolina iba a bajar el IEPS. Y la verdad es que el diésel está casi a 29 pesos. Subió más de un 20% el precio del diésel, y eso va a impactarnos a todos, hasta los que no tienen vehículo. ¿Por qué? Porque del diésel depende el precio del transporte urbano, depende el transporte de las mercancías, de las frutas, verduras y todos los insumos los abarrotes, todo. En la ciudad. Entonces impacta el precio de los abarrotes, del arroz, del frijol, o sea, porque se incrementa más de un 20% el costo. Y pues obviamente el IEPS no bajó como dijo la presidenta que iba a bajar, porque pues ya se las dejó ir con el diésel a 29 pesos. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, hay una política en este gobierno de contención de precios, ¿no? De que le está pidiendo a las gasolineras que no suban el precio y que está pidiendo que no suban el aumento de los costos del transporte, de los pasajes de camión. Y bueno, pues eso impacta la economía. Antiguamente, en la época del abuelo de Morena, que es el PRI, ¿cómo se llama? Había precios de subsidio para aminorar el impacto inflacionario cuando había un incremento eventual de costos, ¿no? La cuestión es que vamos a ver que se termine la guerra en Irán en un mes, sí, que se restablezcan los precios del petróleo, pero ya no va a volver a bajar nada aquí en este país, porque lo que sube no vuelve a bajar. Y creo que esa incertidumbre que padece el sector transportista, el campo y en general todo lo que produce en este país, pues sí genera un clima no solo de incertidumbre, sino de resentimiento contra el gobierno. ¿Por qué? Porque pues el gobierno debería de dar soluciones y no, subió el precio y no cumplieron con la promesa de que iban a bajar el IEPS, que por cada litro de combustible pues, se paga como 8 o 9 pesos de IEPS, ¿no? Que es un impuesto especial para productos y servicios que pone el gobierno. Entonces, me parece que esto es una situación delicada, que no van a terminar
las protestas, sino se van a agravar a medida de que pasen los días, porque la gente va a ir reflejando en el aumento de productos y servicios, en una inflación obviamente que no va a terminar como de ellos. O sea, yo no entiendo esos medidores de inflación. Dicen, la inflación es del 5% al año, pero vas y el pollo cuesta más caro, Claro. y las tortillas cuestan más El caro, limón, por ejemplo, ahorita. el frijol, El limón de 10 limón, pesos pasó a 45 el jitomate. pesos. Entonces, no, pero la inflación es del 5%, pero los costos de los productos que consumimos todos los días no suben el 5% al año, suben más. Entonces, verdaderamente, ese tipo de reportes que da la presidenta de la República no coinciden con la realidad. Y eso es lo que genera, pues, el malestar social. Y las cosas se van a venir peor en los próximos meses, porque si hay algo que el ciudadano no tolera, es que le toquen el bolsillo. Pepe. Bueno, yo creo que lo que está pasando aquí es que en muchos tramos carreteros en el centro y norte del país, pues el control no lo tiene el gobierno, ¿sí? La estabilidad y la seguridad del transporte, pues tampoco la tiene Eso, el gobierno. además. Lo tiene el crimen organizado, y hemos visto a líderes agricultores que han perdido la vida también, de una u otra forma relacionados a esto, que tiene que ver con transporte, que tiene que ver con productos del campo. Y hoy por hoy, Su cuota. esta movilización tan grande, tan importante, simultánea en varios estados del país, donde no solamente agarra estados fronterizos, sino vías que llegan a la Ciudad de México, pues evidentemente habla de un hartazgo donde el gobierno pues, ha perdido el control de estos tramos carreteros, donde la inseguridad de los transportistas, y hay muchos videos en las redes sociales que dan testigo de ello, cómo los asaltan, cómo les quitan sus camiones, cómo los balean. Sí, porque ahora O sea, los el trailers tema- traen cámaras. En cámaras se y ve. le graban todo. Es muy importante para el transportista como persona, como padre de familia, como madre de familia, porque hay mujeres transportistas también. O sea, no solamente es un tema de seguridad, es un tema, hay un tema de economía, por supuesto, lo que acaba de decir la jefa Yola, hay un tema de economía, porque gran parte de la economía se maneja por el tema del transporte, y eso va a impactar de alguna u otra forma al ciudadano común que cree o que creemos no tenemos nada que ver con el transporte, cuando básicamente todas las mercancías que llegan a cualquier punto del país llegan por los transportistas. Entonces, también hay que ver el lado Obviamente del siempre gobierno. los incrementos, el que lo paga finalmente es el consumidor. Así es. Y también el gobierno, porque el gobierno, yo lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo es que no está viendo la capacidad del gobierno a tal grado que la exigencia ni siquiera es hablar con la Secretaría de Gobierno, ya no, es hablar directamente con la Presidencia de la República, con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Eso es lo que están diciendo los transportistas y los agricultores. Entonces creo que hay una falta de, no puedo decir de interés del gobierno, yo creo que hay una falta de capacidad, hay una falta de meterse en el problema de fondo, que es el tema del narcotráfico en estas zonas importantes del país que por muchos años han tenido el control y que este gobierno pues no ha querido meterse. Hemos visto problemas importantes que tienen que ver con narcotráfico, que no tienen nada que ver con los agricultores y no ha querido meterse de fondo, pues en este tema que es un tema sensible también para muchos narcotraficantes que tienen control de ciertas rutas de transporte, pues el gobierno, yo entiendo por qué tampoco se quiere meter en el fondo del tema. Así que, pues una vez más, los ciudadanos estamos en jaque, los transportistas y los agricultores tienen un problema real. Pues qué bueno que se están organizando y que le están haciendo ver al gobierno que se tiene que movilizar y meter y darle solución a los problemas, porque además entre ellos lamentablemente también hay contradicciones, porque uno quiere regular el tema de los transportes y el otro quiere que no haya tanta, no tanto regular, mayor participación y menor participación en el tema de transporte o de vías de transporte de ellos, por un tema que caracteriza a cada uno de ellos. Uno quiere ser transportista y otro el agricultor. Pero al final creo que el tema es nodal, el tema es la seguridad. Sí. Ricardo. Pues a mí lo que más me preocupa es que estas quejas y estas manifestaciones que están haciendo los transportistas, estos bloqueos que durante esta semana hemos sufrido los mexicanos, no es la primera vez que ocurren. El año pasado ocurrieron, el año antepasado pasó también, han estado de manera constante expresándose en comunicados, en conferencias, en remitidos en los medios de comunicación, su molestia, su inconformidad, y simplemente no ha pasado nada. Eso es, yo creo que lo más grave, o sea, lo más grave, decía
Pepe ahorita que no es falta de interés, que es falta de capacidad. Yo creo que es falta de capacidad, falta de interés, falta de madre para poder resolver verdaderamente un problema que no solamente afecta a los transportistas, como se mencionó, son las vías donde llegan los productos. Entonces, si ellos están pasando problemas de encarecimiento de combustibles, de falta de seguridad, de corrupción, de que les están pidiendo dinero, que se hacen cansadas para renovar licencias o placas, todo eso al final repercute en los productos que nos llegan a todos los mexicanos a nuestro hogar. Entonces, ¿por qué no resolver esto que ya de manera reiterada se está señalando? Bueno, porque evidentemente la corrupción por un lado y por otro lado el crimen organizado le tienen tomada la medida al gobierno de Morena y no pueden ellos ir contra sus verdaderos jefes. Quienes verdaderamente mandan y toman decisiones en el gobierno de Morena no son los funcionarios y mucho menos el pueblo, es la corrupción y son el crimen organizado. Ellos son los que fijan las maneras, las condiciones, las políticas de lo que ocurre y hoy lo estamos resintiendo. Ojalá que en esta ocasión verdaderamente se quiera resolver algo, pero ya pasaron por lo menos 2 años de manifestaciones y quejas y no ha habido resultados tangibles. A mí me parece que en el tema de los transportistas tienen ellos un error de estrategia para que los escuche el gobierno. Cuando estudié teoría política, hay un maestro que decía que el gobierno no resuelve los problemas de los ciudadanos, resuelve sus propios problemas. O sea, para que el gobierno te resuelva algo, tienes que convertirte en un problema para el gobierno. Y en los estados donde más protestas hay de bloqueos y plantones, que tienen mucha experiencia, es Veracruz, Guerrero y Chiapas. Y ahí te voy a decir lo que hacen. Ahí no te bloquean el paso. Ahí intervienen las casetas y dejan pasar a todo mundo gratis. ¿Sí? Y están ellos con sus pancartas para que el automovilista vea de qué se trata su demanda. Y el automovilista encantado de no pagar la caseta. ¿Sí? Y te apuesto que van corriendo a solucionar el problema, porque entonces les afecta el bolsillo. Se convierten en un problema para el gobierno. Mientras el sector transportista no se convierta en un problema para el gobierno, las cosas van a seguir igual o peor. Eso decía. El problema es que esas protestas sí afectan al ciudadano y eso genera una irritación social verdadera y válida, porque tú ¿por qué vas a pagar como ciudadano la desatención del gobierno, que no te dejan pasar, que te urge llegar al médico, que te urge llegar al aeropuerto, y resulta que por protestar contra el gobierno joden al ciudadano? Eso es lo que no se vale. Claro. ¿Qué es lo que decían de Campeche, no? Que el problema que hemos tenido aquí en Campeche es que los pozos petroleros no están en tierra, ¿no? Porque eso hubiera sido un arma como la que usó López Obrador para presionar para que le dé más recursos a Campeche. Aquí seguimos todavía pidiendo más recursos. No, ya no somos ni Estado petrolero. Ya no. Gracias Alberto Kutz, cerramos. Y sí, luego César, Bueno, cerramos contigo. No dejes fuera, César es parte importante de la mesa. No, yo creo que hay que recordar que hace 6 meses esta asociación convocó también a un paro nacional que no fue nacional. En esta ocasión convocaron otro paro nacional que tampoco fue Sí, nacional. porque el gobierno se ha encargado de dividir, ¿no? Sí. El gobierno los ha atendido en varias ocasiones por la propia secretaria de Gobernación. Ahora, el problema no es de ahora, de este gobierno de Claudia Sheinbaum. Es un problema añejo que no se ha querido atender por ninguno porque es un problema bastante complejo. Sí, lo vemos en los videos que suben los traileros, cómo los van disparando. Claro, es un problema bastante complejo. Y aquí dijeron narcotráfico, pero no es el narco, es la delincuencia organizada, porque esto ya se hizo tan grande que ya se diversificó este asunto, ya no nada más es derecho de piso, ahora el transporte. Ahora te roban la carga. Todo. Entonces, sí es un problema complejo, que ojalá lo resuelva el gobierno, porque sí es un asunto que nos afecta a todos. Ahora, también adicional a esto hay que decir algo. Hay un problema mundial con el asunto energético. El problema que hay en Irán con Israel y Estados Unidos no solo está afectando a México, a medio mundo, o al mundo entero, que es diferente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita realmente los ciudadanos están muy encabronados con el presidente Donald Trump, porque
el galón, porque ahí se maneja por galón, el galón costaba $3.40, 3.40 de dólares, y ahora vale $4.80, que para el ciudadano norteamericano es una patada en los bolsillos. Y esto está afectando y nos va a llegar. Qué bueno que no dijiste otra cosa, porque te apunto y va a decir otra cosa. Pateando los bolsillos. Sí, porque en los bolsillos nos está afectando. Claro. Entonces, esto, si no para de aquí a unos 15, 20 días, los analistas internacionales en este asunto dicen que la economía global va a ser un crack, más que en 1929, que ocurrió la recesión en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Lo único que pudo hacer es contener la gasolina magna, la verde, en la que hay un control de precios porque no rebasa los 24 pesos, pero donde se ha disparado y que nos está afectando es en el diésel, donde se maneja todo el transporte y todo lo que mueve al país. Entonces, ojalá el gobierno ayude este asunto, porque a nadie nos conviene que el país entre en un caos o una parálisis de este tipo, ¿no? Bueno, y ya que ojalá que se termine pronto la parte de carga del Tren Maya, ¿no? Porque eso también pues disminuye, abarata el transporte. César. Empezaré justamente secundando el tema de la guerra de Estados Unidos con Irán. Esto es un tema justamente que ha afectado por inercia los precios de la gasolina y del diésel. En México se ha tratado de contener en el tema Magna para no perjudicar justamente al ciudadano, ¿no? Al que justo utiliza más este insumo, ¿no? Este combustible. Lo que es cierto también es que la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha reiterado. A las y los transportistas se le está atendiendo, también a los compañeros del campo. Es decir, que no ve razón de ser de sus paros, ¿no? De sus bloqueos. Me parece que ella lo ha señalado muy bien. Son 3 o 4 liderazgos que desean mantener el paro. Me parece muy radical, derivado de que se están atendiendo. Hay mesas de negociación, mesas de diálogo, pero como ella bien lo advirtió, los dineros del gobierno no son infinitos. Se podrá dar hasta donde alcance y con mucho gusto, ¿no? Y vemos que, como bien se comentaba, estos transportistas justamente llevaron a tratar de tener un paro nacional hace unos meses, en esta ocasión, y no fue secundado justamente por todo el país. En el sureste no vemos estos bloqueos, ¿no? Al menos no en Campeche. Hablo del sureste mexicano, no se ven estos bloqueos, y qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Nuestras carreteras, en su mayoría, en su generalidad, en el sureste mexicano son seguras, ¿no? Y eso ha permitido justamente... Bueno, y cuando se tuvo que atacar lo de la cuestión de la rapiña... En Sabancuy se atacó y se seguro disolvió. Que sí son seguras, seguro que te chingas. Sí. Entonces, no es que se esté dividiendo, es que justamente cada zona del país guarda una peculiaridad, claro. ¿Sí? Entonces, en el sureste mexicano no tenemos ese tema, ¿no? Entonces, hacemos votos para que esto se acabe, más porque viene la fiesta mundialista, y como sea, hay aeropuertos que se van a utilizar, estos bloqueos en nada van a ayudar, y se necesita para el bien de todas y de todos, porque sí, las y los transportistas son los que mueven los productos de la canasta básica también, pues que se resuelva pronto, ¿no? Bueno, antes de irnos, Juan Carlos Damián Vera dice, excelente programa y saludos a todos. Santiago Roth dice, la Ceiba. Todo se ha incrementado, todo. Y Manuel Atocha nos dice que digan qué empresas campechanas son a las de la proveeduría de la ciudad segura. Bueno, ya nos vamos. Agradecemos a Yolanda Valladares, a José Segovia, a Ricardo Medina, muchas gracias, Alberto Kutz y César González, que hayan estado este martes con nosotros. Nos vemos. Hasta luego. El próximo martes en otra mesa revuelta. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.